Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Bueno, ya empezamos el segundo Yom, el segundo día de la semana. De todas maneras, igualmente, Shavua Tov para todos, que tengan una buena semana. Y bueno, vamos a comenzar nuestro ciclo de estudio. Eh, en este tiempo vamos a estar estudiando, como habíamos explicado anteriormente, lo concerniente a el Keter, ¿no? El Keter, las enseñanzas de Rabí Yehoshua, y para ir desarrollando los temas, siempre hay que hacer una introducción. Y bueno, la finalidad de estas clases, pues estas clases empiezan hoy y no terminan hasta que volvamos a estudiar, así como en la Parashá estudiamos cada año las porciones de la Torá, cada año recibimos mayor revelación. Este año vamos a ir comenzando también el estudio de las Parashot, no, de las Parashot del Keter, y no va a tener un fin, ¿no? Todos los años nosotros que seguimos a Rabí Yehoshua ben Yosef como el rey de Israel, el ungido por el Eterno para ser el rey de Israel, eh, simplemente vamos a ir profundizando cada año con otros aspectos, pero vamos a comenzar el día de hoy. Y lo que es interesante en el estudio que vamos a desarrollar, estamos comenzando este año, no vamos a profundizar seguramente en muchos de los aspectos, pero algo básico que nosotros debemos ir comprendiendo o entendiendo a lo largo de nuestra formación es que el libro del Keter, el texto del Keter, eh, tiene un contexto, ¿no? Decíamos el día jueves, no vamos a estudiar simplemente las mayá, las parábolas, o no nos vamos a detener en un pasaje en específico, también se lo puede hacer así, pero hoy queremos, al iniciar este estudio, queremos nosotros brindar, por así decirlo, un panorama, que en qué momento se escribe en no solamente lo que está escrito, hacia quién se escribe, o sea, quién es el autor de los mensajes del Keter, quiénes los escribieron, quiénes son los destinatarios o los receptores de ese mensaje y, por sobre todo, cuáles fueron las condiciones. Voy a poner un ejemplo para que nosotros podamos tener un contexto y estudiar adecuadamente lo que es el Keter. Si alguien quisiera estudiar el Keter hoy en este tiempo sin tomar en cuenta, por así decir, la historia del pueblo de Israel, y alguien quisiera hablar del Mesías Yehoshua ben Yosef, que se manifestó, por así decir, hace casi 2000 años, y alguien que quisiera hablar del Mashiach en este contexto nuestro, en este momento histórico nuestro que nosotros estamos viviendo, es decir, si alguien quiere empezar a hablar del Mashiach 2000 años después de su manifestación, sin tomar en cuenta el contexto, entonces tal vez no sería de mucho beneficio para los oyentes o para los interesados en aprender sobre el Mashiach. La idea del Mashiach que se tiene en el pueblo de Israel, no vamos a decir que es diferente a la percepción que nosotros tenemos, pero en sí no es la misma. ¿Qué queremos decir con esto? De que hay una percepción que nosotros tenemos del Mashiach y está muy ligado a lo que sucedió hace casi 2000 años. Hoy en la actualidad la comunidad judía espera al Mashiach en estas condiciones actuales que nosotros estamos viviendo. Y es por eso que vamos a tener nosotros muchas, por así decir, vamos a tener muchas opiniones dentro del judaísmo rabínico en la actualidad de cómo se ha de manifestar el Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos están esperando en este contexto, en esta edad, en esta generación, la manifestación del Mashiach. Las condiciones del pueblo de Israel han cambiado.
El pueblo de Israel hace 2000 años, en los días de los Talmidim del Mashiach, Israel se estaba sometida a una injerencia política y militar extranjera, pagana, y hoy en la actualidad, no, el Estado de Israel está viviendo en un Estado y está sentando soberanía en ese Estado, de tal manera que si alguien traza una perspectiva del Mashiach en estas condiciones actuales del Estado de Israel, va a diferir en cuanto a las enseñanzas de los Talmidim del Mashiach hace casi 2000 años, ¿no? Y es por eso que hoy todos hablan de que el Mashiach no es una persona, vamos a decir, o sea, por lo menos escuchamos que dice, es un estado de conciencia. El Mashiach potencialmente puede ser cualquier sadik de esta generación y seguramente ya está entre nosotros y ahora se tiene que revelar, la gente tiene que reconocer al Mashiach cuando él se revele en el momento oportuno, o tiene que venir un sadik que represente a Eliyahu y Eliyahu lo va a dar a conocer. Eh, pero es muy diferente a lo que ya vivió el pueblo de Israel hace 2000 años. Entonces, cuando nosotros estudiemos al Mashiach, no lo podemos hacer con los lentes o la perspectiva que en la actualidad tiene el pueblo de Israel. Las condiciones han variado. Hoy el pueblo de Israel tiene yeshivot, tiene maestros de Torá, tiene estudiantes de Torá, son los estudiantes de Torá los que esperan al Mashiach. La mayor parte del pueblo de Israel vive un judaísmo no muy apegado a las tradiciones religiosas. Muchos de los judíos son, vamos a decir así, seculares. Voy a poner un ejemplo. Ayer, llegando de la comunidad, estaba viendo unas noticias y ayer jugó la selección de Brasil en el campeonato sub-20 con la selección de Israel en el sub-20. Ayer era Shabbat. Todos judíos observantes en Shabbat no realizarían ninguna actividad, menos deportiva, ¿no? Digo, de los observantes estarían buscando siempre esa conexión con el Eterno. Pero ya estaban los jóvenes israelíes participando de un campeonato, participando de este evento mundial, y vemos nosotros que en Israel, en las condiciones que hoy se vive, hay mucho secularismo, es decir, muchas personas no son observantes, sí son observantes en el tiempo de las grandes fiestas o las santas convocaciones, o alguno de ellos va a la yeshiva de vez en cuando, o tal vez permanentemente, pero no se involucra. Entonces, las condiciones del Estado de Israel en la actualidad no son las mismas que hubo que pudo haberse dado esto hace, vamos a decir así, 2000 años. Hablar de la manifestación del Mashiach en nuestra actualidad, vuelvo a reiterar, va a estar supeditado a la opinión que hoy los sabios del pueblo de Israel, en condiciones en las cuales vive el Estado de Israel, pueden vertir. Vuelvo a reiterar, es una idea muy popularizada, que para ellos el Mashiach es un estado de conciencia, es alguien que va a elevar al pueblo de Israel a la observancia de la Torá, ¿no? Y que ese Mashiach puede ser potencialmente cualquier sadik de la generación. Y como decíamos al principio, él va a darse a conocer. Otros dicen que en realidad antes de que venga el Mashiach va a venir Eliyahu. Eliyahu se tiene que manifestar, o alguien con la autoridad de Eliyahu se tiene que manifestar para anunciarnos a nosotros quién es el Mashiach. No, voy a poner un ejemplo de hace casi 2000 años y uno casi contemporáneo en los días de Yehoshua. Por ejemplo, nosotros, y es lo que vamos a ir estudiando, vamos a reconocer a Yohanan Hamakbil, Yohanan el inmersor, lo vamos a reconocer nosotros como aquel que preparó el camino para la primera venida del Mashiach. Bueno, no es correcto hablar de la primera venida del Mashiach, sino para la manifestación del Mashiach hace casi 2000 años, ¿no? Yehoshua dijo, cuando le preguntaron, dicen que Eliyahu vendrá antes que el Mashiach, y le preguntan a Yehoshua, ¿tú eres el Mashiach?
Y Eliyahu, ¿dónde está Eliyahu? Bueno, y él les dice, eh, Yohanan, que enseñaba en el desierto, su autoridad es de los rabinos, de las escuelas rabínicas de este tiempo, o su autoridad viene del cielo, ¿no? Es decir, o era un profeta, porque es cuando el Eterno te habla, en el pueblo de Israel se entiende que tiene autoridades del cielo. Y, y no le quisieron responder los maestros, ¿no? Decían, si le decimos que es del cielo, como toda la mayoría piensa así, entonces nos apedrearán porque dejamos que lo maten y no obedecimos a su palabra. Y entonces le dicen al Mashiach, la verdad, maestro, no sabemos, no sabemos con qué autoridad hacía esas cosas, ¿no? Y el Mashiach le dice, entonces yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago lo que estoy haciendo. Y en otra oportunidad, eh, dijo el Mashiach, Yehoshua, dijo, bien, dichoso aquel que no encuentre tropiezo en mí, ¿no? Vayan y díganle a Yohanan Hamakbil, porque Juan estaba prisionero, y manda a sus talmidín de Yohanan a Yehoshua a preguntarle si es a él al que tenían que esperar o se tenía que esperar a otro. Y los talmidín de Yohanan van y le consultan al Mashiach, a Yehoshua, y le dicen, venimos de parte de Yohanan y queremos saber si tú eres el Mashiach o tenemos que esperar a otro. Vayan y díganle a Yohanan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, ¿no? Y díganle esas cosas. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ese es el mensaje que le tienen que llevar a Yohanan, que está preso por la denuncia pública que él hizo del pecado de Herodes, ¿no? Que tomó a la mujer de su hermano. Y sin embargo, inmediatamente después vamos a ver que le preguntan si Yohanan era Eliyahu, ¿no? Si Yohanan era Eliyahu, entonces evidentemente Eliyahu anunció que Yehoshua era el Mashiach. Y Yehoshua le va a responder y le va a responder con una pregunta y les va a decir a los que le preguntan si él es Eliyahu. Y Yehoshua dice, eh, para el que no encuentra tropiezo en él, es decir, en Yehoshua, él está hablando, Yohanan es Eliyahu. Pero aquel que no cree que Yehoshua es el Mashiach, o sea, digamos, aquel que no acepta que Yehoshua sea el Mashiach, entonces Yohanan no es Eliyahu, ¿no? En la tradición del pueblo de Israel se estableció esto, que Eliyahu iba a preceder la manifestación del Mashiach. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yehoshua entonces? Si creen ustedes que yo soy el Mashiach, entonces tienen que creer ustedes que Yohanan vino en el poder y la autoridad de Eliyahu. Pero si ustedes no aceptan que yo soy el Mashiach, entonces Yohanan no vino en la autoridad y en el poder de Eliyahu. Todo dependía de que si creían o no creían que Yehoshua era el Mashiach. Bueno, entonces nosotros evidentemente proclamamos que Yohanan sí tenía autoridad del cielo y que Yohanan, el inmersor, él sí manifestó que Yehoshua era quien decía que es el Mashiach, ¿no? El ungido. Algo que, bueno, más adelante lo vamos a ir aclarando ese detalle, pero en la actualidad tienen la misma concepción. En la actualidad, cuando dicen ellos eh, que tiene que venir el Eliyahu primero y manifestar el Mashiach, esto también se repitió, pero desde el otro bando. Desde el otro bando, vamos a decir así, los que no son seguidores del Mashiach, casi en una época contemporánea al Mashiach. Yehoshua muere antes de la destrucción del templo, viene en el año 70 la destrucción del segundo templo, y creo que son 70 o 50 años después viene Rabí Akiva. Rabí Akiva hace el papel de Eliyahu y proclama que Shimon Bar Kokhba es Mashiach, y muchos lo siguen, muchos lo siguieron hasta que murió Shimon Bar Kokhba o Bar Kokhba. Lo que uno a veces no se da cuenta que un rabino puede dar a conocer quién es, puede dar a conocer a otro rabino y decir que él es el Mashiach. Esto es algo que se espera en Israel.
Por eso a nosotros no nos debería sorprender que Yohanan, el inmersor, siendo alguien que tiene una autoridad no delegada por hombres, pero reconocida que viene del cielo, era un maestro de Torá. Lo normal es que un maestro de Torá revele quién es el Mashiach, lo presente al Mashiach. Entonces, Rabí Akiva, también él hace lo mismo. Rabí Akiva, por así decir, un rabino contemporáneo a Shimon Bar Koshiva, lo proclama a Bar Kokhba como el Mashiach, y en la revuelta que cabeza Bar Kokhba, la segunda, la tercera insurrección, en ese momento contra los romanos, muere. ¿Y por qué creyeron que Bar Kokhba era el Mashiach? Porque un rabino que vino con la autoridad de Eliyahu lo reveló. Claro, eso no se enseña ahora. No se enseña que Rabí Akiva hizo el papel de Eliyahu, porque podía ser, si es que Bar Kokhba era el Mashiach, entonces evidentemente Rabí Akiva sería Eliyahu, ¿no? Pero como en la actualidad todos los judíos dicen que Rabí Akiva se equivocó, entonces ya no dicen que Rabí Akiva era Eliyahu. No sé si están captando la idea, pero esto de que tiene que dar a conocer el Mashiach es bien de la Torah. Sí, sí, adelante, adelante, More, estimado. ¿cómo está? Bueno, para empezar, felicitarte porque tienes la disposición siempre de ayudar a las personas, ¿no? Y mira que has abierto otro espacio que la gente estaba pidiendo, el Keter, ¿no? En ese sentido te felicito. Bueno, ahora, no sé si esto puede ser una pregunta, pero tú debes de saber de que la autoridad se daba cuando había un Sanedrín y un templo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Rabí Akiva? Perdón, ¿qué pasó con Akiva? Perdón, Bar Kokhba. Había un Sanedrín y había un templo como para decir, bueno, aquí está la autoridad, ¿no? No sé qué opinas en esta parte. Ok, si no me equivoco, Barco aparece ya cuando el templo está destruido y él inicia una revuelta. Me parece que ya el- Exactamente, en ese aspecto los Sadoquín ya exactamente, no, exactamente. no fungían, ya el Sanedrín creo que no fungía, pero quedaron muy bien establecidas el pensamiento de cómo se tendría que establecer una autoridad. El punto que yo te quería resaltar es que si Bar Kokhba tenía éxito y era proclamado el Mashiach, y evidentemente hubiera sido el Mashiach, entonces hubiese cumplido con todos los requisitos en cuanto a que el Yahoo lo tiene que dar a conocer. Y en ese caso, el Yahoo sería Rabbi Akiva, quien lo manifestó públicamente. En el caso de Moshe pasa lo mismo. Eh, y que cuando Moshe es enviado con Aharón, evidentemente Aharón hace, no vamos a decir el papel del Eliyahu, porque Aharón precede a Eliyahu, ¿no? Pero Aharón es el que presenta, por la orden del Eterno es que vaya Moshe primero a los ancianos del pueblo de Israel, pero no va solo, él no va a proclamarse, sino que es Aarón quien va a manifestar a qué viene Moshe y va a ser el redentor. Y hace tres señales, bueno, esas señales, esos milagros que hizo Moshe, como por ejemplo el de arrojar la vara y que se convierta en serpiente, luego hace convertir el agua en sangre solamente a los ancianos, y la otra prueba, si no me equivoco, fue eh, poner la mano en su pecho y sacarla blanca como muerta, como la nieve, volverlo a poner y sacarla con vida. Cuando vieron esas señales, entendieron que venían de parte del Eterno. Pero no fue Moshe quien fue a presentarse y les dijo, mírenme, yo vengo de parte del Eterno y vengo a rescatarlo. Evidentemente fue a Aarón. Aarón era una autoridad en ese momento en el pueblo de Israel y él lo presenta. Entonces ese es el mismo patrón que se sigue. La revelación del Mashiach
tiene que estar precedida por alguien que lo dé a conocer. Es decir, cuando en la actualidad los sabios dicen que potencialmente todos podemos ser el Mashiach, pero está hablando de los sadiquín, ¿no? De los que practican la Torá. Y hoy hay personas que dicen que el Mashiach ya está entre nosotros, solamente falta que se dé a conocer, que se revele, ¿no? Y bueno, ¿y quién lo tiene que revelar? Tiene que ser alguien con autoridad. Y evidentemente hoy se está restaurando el Sanedrín. El Sanedrín en Israel está manifestado por una parte Haredí y otra parte conservadora. Creo que hay una disputa ahí, pero en el Sanedrín no han entrado todavía los muslims, sino que hay en el Estado de Israel sí hay, vamos a decir, una cámara de autoridades, no sé si se puede decir diputados o no, pero ahí sí están autoridades que representan al pueblo de Israel de nacimiento, y hay israelíes que son musulmanes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando nosotros de que en Israel se está tratando de restaurar el Beit Knesset. Supuestamente alguien de ahí, el presidente del Beit Knesset, el último que yo conocí fue el rabí Obadiah Yosef, fue muy reconocido. Él era el nazí, el presidente o de ese Sanedrín. Evidentemente hay un Sanedrín, pero que se está reestructurando. Y alguien de ese contexto tendría que salir y manifestar, escuchar las enseñanzas y ver quién es en la actualidad el Mashiach, desde la perspectiva, obviamente, del Estado de Israel en la actualidad. Y el asunto de Yohanan HaMakbil con relación a Yehoshua no lo reconocían o no lo querían reconocer porque evidentemente Yohanan HaMakbil está en una posición de, inclusive a los maestros de la ley, a los maestros de la Torá, a los pastores de Israel en ese momento, llamarlos a la Teshuvá, porque las cosas no se han hecho adecuadamente. Pero nosotros sabemos, y esta es la información que nos trae el Keter a nosotros. Nosotros sabemos cómo fue el nacimiento de Yohanan, cómo fue el nacimiento de Yehoshua. No debemos extrañarnos nosotros que dentro del judaísmo haya nacimientos excepcionales, como por ejemplo que el ángel hable primero con los padres para decirle cómo se va a llamar. Esto ya lo vimos nosotros con Yitzhak, también lo hemos visto en parte con Shimshon, Samson. Entonces, el nacimiento de Yohanan y el nacimiento de Yehoshua se dan en un marco netamente judío. Un malak viene a anunciar el nacimiento, y además en el caso de Yehoshua y en el caso de Yohanan, vienen a establecer cómo se van a llamar, cuál va a ser el nombre de ellos. Por lo cual, nosotros tenemos esa información en el que en la actualidad este aspecto se está reestructurando, pero muchos dicen tal vez es por la premura ya de la construcción del templo, porque quieren construir el templo. Muchos dicen ya el Mashiach está entre nosotros, y solamente que se tiene que dar a conocer, ¿no? Se tiene que dar a conocer, pero ese dar a conocer no es que él diga y se presente y diga, escúchenme, atiéndanme, yo soy el Mashiach. No, sino que personas con autoridad tienen que examinarlo, preguntarle, y en base a ese contexto relacionarlo y decir, evidentemente este cumple con las expectativas. ¿Y a qué me voy con todo esto? Porque estamos hablando de cómo nosotros debemos tratar de estudiar el Keter. El Keter no lo podemos estudiar con el lenguaje actual que nosotros manejamos. En el lenguaje actual que nosotros manejamos, es decir, en las versiones que tenemos del Keter, vamos a encontrar algunas limitantes, porque si alguien se basa literalmente a lo que está escrito en las versiones del Keter, entonces la literalidad de la información puede hacer desviar nuestro entendimiento, y nosotros en este estudio vamos a estar luchando contra eso. Vamos a tratar de hacerles entender a ustedes algunos aspectos que no son tan literales,
sino que están muy conectados con la cultura misma del pueblo de Israel, la que estaban viviendo en ese momento en el pueblo de Israel, la que ellos traen desde su, vamos a decir así, convivencia en Babilonia, y inclusive la que se manifestó en la monarquía del pueblo de Israel, y para ir mucho más atrás o al inicio, lo que se manifestó en la Torá a través de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, nosotros tendríamos que tratar de reconstruir un poco el entendimiento, y aquí es donde entra la interpretación. Por eso les digo, tal vez no vamos a llegar nosotros a una profundidad, tal vez hoy vamos a comenzar un estudio y aquí a unos 5 años aparece un descubrimiento, aparece una información que no tenemos hasta este momento y nos aclara la situación de algún contexto histórico del siglo I, y tal vez todo lo que nosotros construimos no sea así, porque evidentemente cada día aparecen más evidencias, más documentos arqueológicos inclusive. Yo les sugiero que en lo posible ustedes puedan eh, tratar de ver la arqueología bíblica, cómo está yendo ese proceso en la actualidad. En español hay muy poco material, pero hay. Y cuando uno va escuchando las voces de esas personas, entonces, wow, dice, no, Melquisedec no era lo que pensábamos. Entonces Cafarnaúm no era lo que pensábamos. Nazaret no era lo que pensábamos. Muchas cosas no eran como pensábamos, porque las evidencias ahora que se pueden llegar a obtener pueden hacer modificar nuestro entendimiento. Entonces, nosotros no pretendemos a dar todas las luces del Keter, no se puede. Evidentemente, eso va a demandar mucho tiempo, pero sí vamos a ir estableciendo algunas cosas, y para comenzar el estudio, lo que decíamos el día jueves es que tenemos que poner un contexto. El contexto actual para la revelación del Mashiach no es el mismo que había en los días del segundo templo. No es lo mismo. Hoy, si se manifiesta el Mashiach, se va a tener que manifestar en un contexto donde no hay templo. Entonces eso ya cambia mucha perspectiva. Cambia mucho, por eso es interesante este aspecto, porque ¿qué decimos nosotros con relación al Mashiach? El Mashiach no vino a reemplazar el sistema de los korbanot, de los sacrificios, salvo en uno de ellos, ¿no? Que es el Korban Hatat. Lo demás se mantiene. Pero en la actualidad, los que esperan al Mashiach, ¿en qué se basan? No es que me quiera hacer la burla, no estoy tratándome de hacer la burla, pero yo le escuché a Jonathan Dale, el rabino de Breslev. Él dice: cuando venga el Mashiach, nosotros vamos a reconocerlo por la forma en cómo se ata los zapatos. ¿Qué zapato se pone primero? ¿Qué zapato se pone después? ¿Cuál se ata primero y cuál se ata después? Así vamos a reconocer quién es el Mashiach. Entonces, el contexto de hoy, el contexto en la actualidad, la revelación del Mashiach no está vinculada al templo y a los korbanot. Por eso viene esta forma de entendimiento de que es un estado de conciencia que nos va a hacer volver a la Torá, pero sin el templo. Sí, adelante. No, More, solamente quería interrumpir en esta parte donde hablas acerca de Jonathan de Gallet. Entonces mi pregunta sería, como hay muchos judaísmos, entonces él va a ver al Mashiach desde su judaísmo, es decir, ellos se atan primero un lado, después el otro, y si yo veo que se ata de un lado y del otro, este es ortodoxo, digamos. ¿A eso te referías? No entiendo bien esa parte. No, él dice que el Mashiach conoce la halajá. Él no solamente conoce la Torá escrita, sino también la Torá oral. Eso es lo que él manifiesta, y por eso inclusive en la forma de cómo se va a poner los zapatos, cómo se los va a atar los zapatos, ahí se va a reconocer si él califica para el Mashiach o no. ¿No? Él habla de eso, ¿no? Que va a conocer la halajá. Evidentemente hay mucho judaísmo, la verdad que es un mundo aparte. Nosotros
no tenemos el contacto físico con esa cultura actual del pueblo judío. Lo único que podemos nosotros hacer referencia, no sé si para bien o para mal, es lo que podemos escuchar en las enseñanzas que están saliendo en español de la Torá. Como nunca hace unas 2 décadas, la Torá se ha estado explicando en español. Eso, evidentemente, en otras épocas, hablo explicado en español por rabinos. En otras épocas eso estaba reservado para el inglés, para otros idiomas, pero de un tiempo a esta parte, de los años, a finales de los años 90, ha empezado la Torá también a darse clases, instrucciones, impartir shiur en español, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, aprendemos muchas cosas de los rabinos. Pero sí, la realidad es que nosotros no estamos en capacidad de decir este judaísmo me parece correcto, no me parece correcto, porque hay una diversidad de movimientos en la actualidad en el pueblo de Israel. Dentro del pueblo hasídico, que la información hasídica es la que más encontramos en el internet. Usted entra a Chabad, entra a Breslev, entra a Ice.com, entra a las comunidades argentinas de páginas de la Torá. Toda esa información viene de este movimiento, ¿no? Los judíos askenazí de Europa. Y muy poco encontramos información del judaísmo sefardí. Por ejemplo, el jalá, bueno, estamos pasando a otro tema, ¿no? La jalá trenzada no es sefardí, esa es askenazí. Y es muy bonito hacerlo trenzado. Pero nosotros a veces decimos, nosotros somos de los judíos de Sefarad, Sefarades son los sefardíes. Sin embargo, hacemos jalá trenzada, no tiene nada de malo, sino que es una identificación de una ramificación del judaísmo. Entonces, como nosotros no vivimos en Israel, no estamos muy allegados a ver en qué piensan, cómo piensan cada movimiento. Pero si nosotros en este momento decimos cómo es el cristianismo pentecostal, el cristianismo bautista, el testigo de Jehová, nosotros dominamos esas áreas, porque ese es el entorno en el cual nosotros nos movemos. Y inclusive podemos hablar de postulados o doctrinas, ellos creen en esto, pero a nosotros nos falta un poco la conexión física con la convivencia del pueblo de Israel y de sus diferentes eh, manifestaciones del judaísmo. Entonces, en ese sentido, Jonathan Dales lo que da a entender, hablando de que Yehoshua no es el Mashiach, dice, cuando venga el verdadero Mashiach, nosotros, entre una de las cosas de cómo lo vamos a reconocer es porque cómo se ponen los zapatos, cuál se ata primero, cuál se ata de último. Y él va a conocer la halajá hasta en cómo vestirse. Él va a conocer toda la halajá. Y wow, uno dice, ¿no? Entonces, para el primer siglo, para el primer siglo, el Mashiach tiene una relación con el templo y con darle una soberanía al Estado de Israel. En la actualidad también se busca una soberanía del Estado de Israel, pero ya no es con esa vinculación del templo. Por eso el judaísmo ha tenido que decir, ya, no tenemos templo. Bueno, entonces vamos a hablar de las reencarnaciones, de la elevación, el Gilgul Haneshamot, la rueda de las almas, porque el Mashiach es el eslabón más elevado de las almas rectificadas. Y claro, cuando nosotros tratamos de entender esas cosas, nos despistamos, porque nosotros estamos relacionados a ver a Yehoshua vinculado con el templo. Sus enseñanzas se basan en ese entorno, y para demostrar que él es el Mashiach es en ese contexto. En la actualidad no hay templo. Entonces, por eso nosotros, para poder entender primeramente las enseñanzas de Yehoshua, tenemos que entender el contexto histórico. Al margen de lo que hoy está esperando el pueblo de Israel, ese es otro tema, ese tema no lo dominamos nosotros. Hay muchas ramificaciones, muchos pensamientos, muchas ideas dentro del judaísmo. No llegamos tan lejos nosotros a concluir algo con estos movimientos en la actualidad del judaísmo,
pero de que sabemos que no son uniformes en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus normativas, a sus regulaciones de cada comunidad, no son muy comunes, o sea, no tienen, hay cosas en las cuales no tienen algo en común. Por ejemplo, en Yom Kippur algunos siguen matando gallinas, pasándosela por la cabeza, porque ellos dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y nadie dice nada, bueno, lo aceptan, los judíos lo aceptan. Y otros dicen, no, eso ya viene del hinduismo, esto ya se desviaron. Pero no pasa nada, es la convivencia entre ellos. Nosotros no llegamos a esos niveles de llegar a comprender por qué hacen eso, por qué no hacen eso, por qué hay judíos hasídicos en Estados Unidos que defienden, por así decir, a Palestina. Voy a buscar unos videos para que ustedes se den cuenta. Judíos ultraortodoxos rezan diariamente para que el Estado de Israel actual sea destruido. El Estado de Israel en la actualidad no representa al Israel que busca la Torá, ellos dicen, está muy corrompido, hay musulmanes gobernando Israel, eso no puede ser, y por eso ellos quieren que los musulmanes, en este caso los palestinos, se levanten y que destruyan a Israel para que venga Mashiach y los destruya a los palestinos y ellos de recién hagan aliyá desde Estados Unidos, de otros lugares, y se vayan a Israel realmente elevada espiritualmente por el Mashiach. Hay ese tipo de información, yo cuando veo ese tipo de videos digo, wow, la cosa dentro del judaísmo es muy complicada, muy complicada. Y como dicen muchos maestros de la Torá que creen en Yehoshua, nosotros tenemos que aplicar el judaísmo desde la perspectiva de Yehoshua. Porque si queremos entender a la evolución del judaísmo en la actualidad, la verdad que son muchas ramas, son muchas secciones, muchas facciones que hay dentro del judaísmo, y entre ellos no hay una convivencia muchas veces como la esperamos o como se espera que sea Israel. En verdad son judíos hasídicos, y voy a tratar de conseguir ese video para que lo vean ustedes en el grupo, judíos que abogan por los palestinos. Cuando Israel arremete contra los palestinos, ellos salen a protestar, pero el trasfondo es de que los palestinos invadan Israel, el pueblo árabe destruye el Estado de Israel, porque cuando esté a punto de destruirse el Estado de Israel, ellos esperan la manifestación del Mashiach, y el Mashiach termine con los enemigos, y de esa manera se purifique Israel, y de esa manera Israel sea como dice la Torá, con la elevación espiritual de la Torá, donde no hay gay, no hay judíos gay, no hay templos católicos en Jerusalén, no hay templos budistas, musulmanes, ni mezquita en Jerusalén. Ellos quieren que se destruya todo lo que existe, que se arme el pueblo árabe, y cuando esté a punto de ser destruido Israel, que venga el Mashiach y los destruya todos. Entonces ellos de recién van a hacer aliyá cuando esté reinando el Mashiach en Israel. Entonces cuando uno ve ese tipo de información y lo dicen con tanta elocuencia, uno dice, wow, es medio conflictivo esto, o por lo menos causa una sensación de que dentro del judaísmo no hay una unanimidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, vivir el judaísmo, pero bajo una dirección específicamente del movimiento que inició Yehoshua ben Yosef en el siglo I en Israel. Tratar de entender lo demás va a ser un poco complicado. Así que nosotros vamos a tratar de estudiar el Keter en un contexto histórico lo más, vamos a decir, lo más cercano posible dentro de nuestro conocimiento, ¿no? No hay muchos movimientos en el mundo hispano que estudien el Keter con un nivel muy elevado. Nosotros no lo tenemos. No tenemos el nivel elevado para llegar a las enseñanzas profundas del Mashiach. Pero vamos a comenzar este año, y año tras año seguramente el conocimiento se va a ir elevando. Pero para ello nosotros vamos a tratar de explicar las partes literales del texto. En algunos momentos vamos a tener que hacer algunos darshot, es decir, tratar de ubicar textos judíos que nos van a dar un mejor panorama de los dichos del Mashiach. ¿Esto con qué finalidad?
de tratar de entender sus enseñanzas, tratar de entender sus enseñanzas. Eh, Esa es nuestra finalidad. Y lo que vamos a aprender no nos va a hacer más ni menos judíos que aquellos que no estudian el Keter, porque si ellos quieren estudiar solo la Torah y los profetas, bueno, adelante. Nosotros vamos a estudiar la Torah, los profetas, el Keter, información, la historia, hasta donde sabemos, ¿no? No podemos inventarnos cosas, digamos, tenemos que tratar de respaldar toda la información, la poca o mucha que tenemos, con algunos datos que son evidentes, que están escritos o que han sido investigados, porque el problema de tratar de estudiar el Keter desde una manera aislada, no solamente con la Torá, sino también el contexto histórico, va a terminar en lo que son los movimientos cristianos. Esa es la realidad. Estudiar el Keter sin tener en cuenta la judaidad de los documentos. Cuando hablo de judaidad, eso implica las tradiciones, la Torah oral. Algunos dicen que el Mashiach no solamente enseñaba Torah y no enseñaba Torah oral. Vamos a ver si eso era así, no era así. Y todo este aspecto nos va a llevar a nosotros a tener un poquito más de criterio, ¿no? Un poquito más de formación en cuanto a la información que tenemos en el Keter, pero les vuelvo a reiterar, no vamos a poder alcanzar los niveles más elevados el primer año, pero de todas maneras, la información que tenemos, que puede ser cotejada, investigada, que está realizada por personas que han dedicado su tiempo a la investigación, nos va a ayudar en parte. Y hay algunas partes que sí la vamos a poder relacionar con la Torá, evidentemente. ¿Por qué le dijo esto el Mashiach? Es que hay una mitzvah en la Torá. Y cuando veamos esas cosas, bueno, eso nos va a servir de mucho. Pero hay mucha información en el Keter que se nombran unas ciudades, se nombran algunos pueblos, se nombran algunas etnias. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario escribir de eso? ¿Por qué era necesario escribir de una mujer sirofenicia? ¿Por qué era necesario escribir de un endemoniado gadareno? ¿Qué tiene que ver Gadara? ¿Por qué, digamos, no? ¿O por qué se tiene que decir que Rab Shaul iba a la población de Éfeso? ¿O iba a las poblaciones del Asia? ¿O a los Gálatas? Entonces, aquí necesitamos toda la información. ¿Qué era Galacia? Era Francia, ¿no era Francia? Algunos han dicho que Galacia era Francia. Y me impresionó eso. Puede ser que sí, no se tienen, seguramente tienen la información. Y otros dicen que no. Bueno, y en todo ese aspecto. Sí, adelante, adelante. Moreno, el tema de Galacia es por los galos, que parece que hay una teoría que te dicen que estuvieron judíos por ese lado y luego hubo un tema de como los piratas cuando uno le paga a alguien, como los mercenarios, ¿no? Algo así. Hubo una migración y se fueron para el lado de Galacia. Entonces ahí es el tema de por qué lo vinculan con Francia, ¿no? Por el tema de los galos y esa etnia, digamos, ¿no? Eso nomás sería. Claro, evidentemente hay ese tipo de información, se manejan ese tipo de información, pero lo interesante es que cuando se nombra una población, una ciudad, entonces por lo menos nosotros tenemos que saber a dónde fue Rab Shaul y después investigar si ahí había comunidades, si es que él iba solamente a las personas de otras nacionalidades o iba a buscar a sus compatriotas para hablarle del Mashiach. Toda esa información es la que nosotros necesitamos tenerla. Y vuelvo a reiterar, puede ser que nos equivoquemos. ¿Ya? El Keter no es un libro inspirado, más que todo es un recuento, son las crónicas de los talmidín, de las convivencias de los talmidín con el Mashiach y de enseñanzas que ellos ven que son fundamentales, que muchas personas dentro del contexto judío puedan, eh, dentro del contexto judío puedan relacionarlo.
y puedan darse cuenta de que se está hablando de un maestro muy elevado del primer siglo, ¿no? Pero a nosotros nos sirve toda la información, nos va a servir toda la información. Al final, ¿cuál es el objetivo nuestro de estudiar el Keter? De comprender por qué los talmidín lo muestran a él como el Mashiach. Porque no tendría sentido estudiar el Keter si no llegamos a entender por qué los talmidín utilizan estas enseñanzas, por qué las consideran necesarias en el primer siglo, qué estaba pasando con la enseñanza de la Torah en el primer siglo, y por qué él tiene que reacomodar. Desde nuestra perspectiva, Yehoshua viene a dar un cabal cumplimiento, es decir, una correcta interpretación, un camino adecuado a la Torah para servir al Eterno. Nosotros tenemos que llegar a comprender esos aspectos. Para eso necesitamos nutrir todo lo que está escrito con la información que podamos. Entonces, ese va a ser el desafío. Pero ya les voy adelantando. Para nada, todo lo que nosotros hablemos es autoritativo. ¿Qué significa eso? Que lo que se estudia en la comunidad menorá, esa es la verdad. No, no es la verdad. La verdad la vamos a ir descubriendo mientras vamos aprendiendo las enseñanzas del Mashiach y aplicando sus enseñanzas en nuestra vida de Torah. Y, por ejemplo, se decía, voy a hacer referencia a un ejemplo del maestro Antonio Piñeiro. Él dice que con relación a Melquisedec o Melech Tzedek se han encontrado unas tablillas en la arqueología que da relación a quién era Melech Tzedek o Melquisedec o Melquisedec. Y porque en Ibrim, en hebreo, se dice que Melquisedec no tenía genealogía de padre ni genealogía de madre. Y muchos pensaron, muchos dijeron, por ejemplo, hoy se dice lo siguiente: lo que pasa que Melquisedec es una orden sacerdotal que no fue establecida bajo ningún linaje como el de Aarón. El de Aarón, el de Leví, perdón. El de Leví viene por el linaje de Aarón. Tiene que tener genealogía de padre y de madre. Tiene que ser judía y sobre todo de la familia de Aarón para ser Cohen. Sin embargo, había un sacerdocio que no fue establecido por genealogía ni de padre ni de madre. Bueno, ese era el entendimiento que teníamos. Y algunos decían, el primer Melquisedec fue Adán. Y esa puede ser una gran explicación, una explicación muy buena. Pero sucede que en la actualidad, el maestro Antonio Piñeiro, no hace mucho, no sé si unos 7, 8 años o un poquito menos, se encontraron unas tabletas arqueológicas y que las tradujeron, tenían una inscripción, tenían un mensaje inscrito y lo tradujeron. Él y otros miembros de su cuerpo académico lograron determinar lo que decía el mensaje. Y el mensaje hacía referencia a Melquisedec o al rey de Salem. Y decía ahí que el rey de Salem no tenía que tener un antepasado que haya sido monarca, ni padre ni madre. Es decir, que si alguien era rey de Salem, su hijo no podía ser rey de Salem. Que lo iba a suceder era el justo de la generación, pero que no tenga vínculos con esa familia. Y así relaciona Antonio Piñeiro con ese descubrimiento arqueológico de que cuando se dice que no tiene genealogía de padre ni de madre, significa que no tuvo un antepasado ocupando ese cargo. ¿Y cómo se seleccionaba al próximo rey de Salem? A un justo de esa ciudad, pero que no venga necesariamente de la familia, es decir, que no venga de la familia del rey predecesor. Es decir, que un descendiente de ese rey, el príncipe, no podría venir a ocupar el cargo de rey. Tenía que buscarse siempre al hombre justo de su generación. Y esa es la explicación que ellos dan, lo da también Dan Ben Abraham, porque el movimiento de Dan Ben Abraham está muy vinculado al trabajo que realiza el doctor Antonio Piñeiro, y creo que trabajan en algunos casos de forma vinculada, es muy interesante, y los dos explican esa situación. Entonces, ¿en qué queda Adán? Adán era Melquisedec, no era Melquisedec, o Melech Tzedek, no era Melech Tzedek.
había una orden sacerdotal antes de Leví, ¿o no? Bueno, todo eso nosotros tal vez no lo vamos a llegar a entender con cabalidad. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué significa que tenga o no tenga genealogía? No sabemos eso. No lo vamos a poder llegar a determinar precisamente porque vamos a estar moviéndonos en dos corrientes. Las que dicen que era Adán Harrison, el cual no tiene padre ni madre, y de ahí viene la orden sacerdotal de Melquisedec, o lo que ahora se descubrió, que es la otra posición y está con evidencia. ¿Cuál vamos a tomar nosotros? Ninguna de las dos va en contra de los escritos del Keter. Así que dependerá de cada uno de con cuál información se queda hasta que aparezca otra evidencia. Pero esa es la realidad. Nosotros no vamos a poder llegar a determinar la verdad, pero sí vamos a hacer aproximaciones. Vamos a tratar de darle un contexto judío al Keter. Nos va a costar, ¿por qué? Porque estamos empezando en la Torah. Hay muchos hebraísmos, muchos tecnicismos hebreos que no los conocemos. O sea, no es que no los conozcamos, sino que no nos los han explicado, ¿no? Y la parte académica ayuda mucho, la parte del pueblo, de los maestros del pueblo de Israel también es muy, muy interesante. Ellos hoy dan muchas luces, hoy hay textos como, a mí me gusta el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot he encontrado unas 4 relaciones claras a la enseñanza de los sabios que precedieron a Yehoshua y que Yehoshua las utilizó esas enseñanzas. Y el judaísmo observante posteriormente las va a resaltar, va a decir, esto no lo dijo Yoshua primero, esto lo dijeron los sabios de la gran asamblea primero. No tiene nada de malo que un rabino tome la enseñanza correcta y la enseñe, no tiene nada de malo, venga de quien venga, siempre y cuando sea una enseñanza lo más apegada a la tradición del pueblo de Israel, a la revelación del monte Sinaí y adicionalmente también a la Torah oral. Lastimosamente, nosotros no estamos muy capacitados para poder estudiar la Torah oral, pero hay muchas cosas que dependen de la Torah oral, ¿no? Por ejemplo, el Eterno nos dice, esto siempre me acuerdo, ¿no? A mí antes yo era pro escritura solamente, como decía, solo escritura, solo la Torah, tienen que hablarme de la Torah. Muy bien, entonces explícame, me dijeron, ¿no? ¿Cómo me explicas esta relación? En la Torah dice que no debemos comer la carne con su sangre. Y ya, muy bien, eso dice, sí, eso dice. Bueno, entonces, ¿cómo obedecemos ese mandamiento de no comer carne con su sangre? Ah, bueno, es que hay que ir a fanear la carne, derramar la carne en la tierra, enterrar la sangre en la tierra. Luego, cuando está enterrada la sangre en la tierra, te la venden la carne kasher, la agarras y la llevas al agua con sal y extraes de esa manera toda la sangre y después está lista para el consumo. Ah, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo lo faenea? Es que tengo que buscarme un muel. Ah, pero el muel no dice la Torah. La Torah no dice que tenés que utilizar un muel. Ah, pero tiene que haber alguien que le haga el corte en la yugular. Sí, pero la Torah no te explica el procedimiento. Y uno queda, ¿verdad? No lo explica. Entonces, ¿de dónde sacamos que tiene que venir un moel, que tienen que cortar en la yugular, que tienen que hacer una bendición, que el animal tiene que estar descansado, no tiene que estar agitado, no tiene que estar asustado, él tiene que, por así decir, estar de acuerdo con que su alma va a elevar la creación, y entonces cuando esté en paz ese animal, cuando esté tranquilo, recién le puedo cortar la vena? ¿De dónde sale esa información? De la Torah oral. La Torah escrita no lo explica. Entonces hay muchos preceptos que dependen de la Torah. ¿De dónde salen las 4 copas de vino? No, eso es invento de los rabinos. Nosotros tenemos que volver a hacer como lo hizo el Mashiach. El Mashiach solo tomó una copa. Tomó una copa, pero primero dice que bendijo el vino y luego partió el pan. Y en otro texto dice que primero partió el pan, lo dio a comer y después la copa de vino. ¿Cuál de los dos discípulos está mintiendo o cuál de los dos no prestó atención? ¿Y uno qué va a responder?
Lo más seguro es que sí ya estaba establecido esto de las 4 copas, y nosotros sabemos en el Seder de Pesach que una de las copas precede al partimiento del pan, a comer la matzá, y otro después de la matzá. Y si nosotros entendiésemos ese contexto cultural, entenderíamos que Yehoshua el Mashiach también tomó aspectos de la Torah oral. Porque cuando se le ordena a Moshe cómo celebrar Pesach, tanto en Shemot capítulo 12 y tanto en Vaikra capítulo 23, para nada se toca el vino, para nada se menciona del vino. ¿Por qué el vino tiene que estar presente en una cena de Pesach? Bueno, es que el Mashiach sí, evidentemente tuvo que hacer uso de la Torah oral. Y hay muchas cosas que la Torah oral no, la Torah escrita no lo explica, pero la tradición del pueblo de Israel sí. Y la tradición del pueblo de Israel es una transmisión de padres a hijos que algunos dicen que se origina desde el monte Sinaí, porque la Torah escrita que recibió Moshe la recibió la segunda vez que subió a recibir las segundas tablas de la ley, pero la primera, él recibió explicaciones. Y esas explicaciones son las que Moshe estuvo enseñando, dicen los que promueven la Torah oral, estuvo enseñando en los 40 años en el monte Sinaí, pero se le instruyó que escribiese solamente lo que nosotros conocemos como Torah escrita, pero las explicaciones las estableció Moshe Rabenu, y de ahí viene la transmisión de maestro a discípulo, de padre a hijo, de generación en generación, y por eso te tienes que hacer de un maestro de Torah. El maestro de Torah te va a explicar cómo hacer las mismas. Y el maestro de Torah te va a decir por qué las 4 copas de vino. Y cuando llega el Mashiach ya establece que tienen que haber 4 copas de vino en Pesach. Entonces, toda esa información, en la medida que podamos, sí, la vamos a presentar. Y en la medida que no podamos, pues no la estudiamos este año, la estudiamos después. Por ahí pasamos nosotros el Keter, estudiando el Keter, y sucede que ustedes en otro lugar, por el internet, justamente hablaron de un tema que nosotros no tocamos, que nosotros lo saltamos. Ah, no, el hermano William o los hermanos que enseñan están mal porque se saltaron, cómo no nos explicaron. La verdad es que no podemos nosotros abordar todos los temas en un año de estudio. Esto tiene que ser permanente, permanente y permanente. Nuestro estudio es como la Torah. Estudiamos permanentemente la Torah. Es imposible que en 3 años sepamos toda la Torah. Necesitamos seguir estudiando, estudiando, estudiando. Y lo mismo sucede con el Keter. Es algo que hoy iniciamos, pero que lo vamos a estar acompañando a lo largo de nuestra vida. Vamos a seguir fortaleciéndonos en el estudio de la Torah a través de la enseñanza del Mashiach. No es que por ahí no tengo yo el conocimiento que otros maestros tienen, o los hermanos que van a estar enseñando no tienen todo el conocimiento que otros maestros tienen, pero tenemos información, y la información que tenemos es la que le vamos a compartir. Así que posiblemente algunas cosas sean contradictorias, y puede ser que en otros grupos lo enseñen mucho mejor que nosotros. Pero quiero que se entienda eso, ¿no? Nosotros vamos a iniciar un estudio, y para nada este estudio que vamos a iniciar es autoritativo para decir, esta es la verdad. No cometamos ese error. Más bien aprovechemos el tiempo para aprender lo que no sabemos, y con el tiempo seguir agregando a lo que ya estamos entendiendo, o corrigiendo lo que se ha estado enseñando, para que todos vayamos teniendo un mayor conocimiento del judaísmo del primer siglo. Bueno, dicho eso, antes de que quería pedirles un favor. El día domingo, ustedes saben que para mi caso, y creo que otros de los morín que están aquí en el grupo, el horario que hemos establecido es muy cabal. Por eso les pedimos, por favor, que para el próximo domingo, los que se han comprometido a estar, estén desde las 6 de la tarde. Ya hoy hemos tenido que esperar 15 minutos, no entraban, pero yo tengo actividades ya a las 19:30 en otro lugar, tengo clases, así que este horario para mí es muy,
es muy preciso, no hay lugar para que yo me lo alargue un poco, puede ser que lo adelante un poco, pero quisiera que para el próximo domingo los que se comprometieron a estar en el grupo de estudio estemos a las 6 en punto, por favor, ¿ya? Porque fue a raíz de ustedes que se estableció este horario y a las 6 en punto habían 2 miembros solamente de los que estaban. Tuvimos que esperar un tiempo. Entonces, por favor, yo les ruego que para el próximo domingo estemos a las 6 y el próximo domingo también quisiera que, bueno, el próximo domingo cuando estemos todos vamos a hablar de otra situación, pero antes de cumplir el horario, como les digo, yo tengo a las 19:30 ya que retirarme y tenemos todavía unos cuantos minutos. Esta clase va a ser solamente va a ser como una introducción, porque lo que nos interesa a nosotros es que nos formemos. Y lo segundo es entrar en muchos detalles históricos. Algo con lo que quisiera que se queden es que el Keter en sí, no es un texto inspirado por el Eterno, en el sentido de que el Eterno le habló a Matillá y le dice, Matillá, escribe estas cosas y escríbelas en este orden. O que el Mashiach se le haya presentado como a Rab Shaul y le dice, Matillá, Matillá, escribe estas cosas, estas crónicas. No son textos inspirados. Y ya, de entrada quisiera que se entiendan así, son textos que nos dan mucha información de la convivencia entre judíos en el primer siglo. ¿Cuáles eran los temas que demandaban mucho análisis en el primer siglo y en los cuales Yehoshua interviene para aclarar cuál es el camino a elegir, a tomar? Y de esa manera nosotros también aplicarlo a nuestra vivencia de la Torah. Ustedes cuando leen el libro de Gilel o Lucas, él empieza diciendo, le está escribiendo Gilel a, creo que es Teófilo, la historia, tal vez el Moré de Joseph lo pueda corroborar, la historia que nos dice, la historia nos dice que Teófilo era el hijo de Caifás. O sea que lo que está escribiendo Gilel es a un sumo sacerdote contemporáneo a él después del Mashiach. Y cuando ustedes leen el primer capítulo, ¿qué es lo que dice? Que es un trabajo de investigación. Él fue muy meticuloso en investigar todos los detalles con relación a Yehoshua, el Mesías. Y se lo escribe a Teófilo. Y Teófilo, vuelvo a reiterar, es el hijo de uno de los sumos sacerdotes, o Anás o Caifás. En este momento no lo tengo, cuando lo veamos. Sí, More, más o menos hay una hipótesis, ¿no? Perdón que interrumpa, que Teófilo hubiera sido a la vez un Cohen, un saduceo, que se convertiría en el hijo de Anás, el cuñado de Caifás, ¿no? Eso es lo que, no sé si habrás escuchado esa parte. Bueno, eso es lo que a eso me refiero, hay que ir a la fuente, ¿no? Hay que ir a ver algunas informaciones. Pero yo con lo que me quiero quedar hoy es que ustedes entiendan que no son textos inspirados. Es decir, no es que un malak se les presentó y les dijo, escriban. No es que el Eterno se les presentó en visión de la noche y le dijo, escriban. Sino como lo establece Gilel, son textos históricos, eventos históricos que él tuvo el cuidado de investigar. Entonces, cuando uno hace una investigación, evidentemente puede estar movido por Ruach HaKodesh, pero no tiene el nivel de revelación de la Torá, ni el de los profetas, posiblemente esté al nivel de los que tuvimos. Pero hoy en la actualidad, muchos maestros enseñan, fuera del judaísmo, evidentemente, enseñan de que la palabra del Eterno es desde Bereshit hasta el Apocalipsis, y que las palabras de Mateo, las palabras de Marcos, de Lucas, de Juan, todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Jacob, Santiago, y todo eso es inspirado por el Eterno.
es inspirado por el Eterno y es la palabra del Eterno. Y el que me venga a decir que esa no es la palabra del Eterno, ese es un anatema. Bueno, eso ya es religiosidad. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver este aspecto del Keter como un texto que nos brinda mucha información, tiene un nivel espiritual muy elevado, así como cuando usted estudia un comentario de la Parashá, así como cuando usted estudia, bueno, en el contexto judío algunos estudian el Talmud, estudian Pirkei Avot, sacan enseñanzas espirituales. El texto del Keter lo que muestra es las enseñanzas de Yehoshua ben Yosef, los eventos, inclusive milagrosos, que él dirigió, condujo, guiados por el Eterno. Pero es eso, no podemos tenerlo al nivel de la Torá y tampoco al de los profetas. Ahora, lo que sí podemos ver, que todo lo que se habla en la Torá y en los profetas, sí encaja con los dichos y enseñanzas de los talmidim del Mashiach. Ya, porque ellos tratan de mostrarnos a Yehoshua desde sus inicios cómo y qué fue lo que estuvo enseñando para producir la redención del pueblo de Israel. Y la redención del pueblo de Israel comenzó en esos días y está a punto de concluir. Y ya lo hemos dicho anteriormente, está a punto de concluir porque nosotros somos parte de ese cumplimiento. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que vivir la Torá en el nivel que Él enseñó para hacer que otras personas también vivan de esa manera, y muchos del pueblo de Israel, al ver comunidades en exilio, seguidores de Yahushua, viviendo la Torá en un nivel muy elevado, puedan promover lo que es la redención. Es decir, no es que el Mashiach o Yahushua falló. Sí, adelante, creo que nuestro hermano Edibardo, ¿no? Adelante. Hermano Edibardo, ¿quiere decir algo? Lo vemos con su mano levantada, pero su micrófono creo que no está activo. Ah, qué pena, qué pena. Es el micrófono entonces. Tal vez sea la conexión, si sale y vuelve a ingresar. Está con computadora, creo, ¿no? Arriba hay una opción en la barra de dirección que a veces hay que habilitar el micrófono, pide autorización. Adelante, Morello Joseph. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí está lloviendo, ¿no? No sé si se escucha bien porque estoy con la puerta medio abierta, entonces se escucha fuerte. No, yo quería dar un pequeño aporte será pues 30 segundos, ¿no? Que de repente se puede hablar en la siguiente clase, ya que esta es una clase introductoria. Es esa frase que Hasatán le dice a Yehoshua, perdón, que Yehoshua le dice a Hasatán, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo Hasatán? Lo está tentando a Yehoshua. Por lo tanto, Yehoshua es Adonai, ¿no? Yehoshua es el Eterno. ¿Por qué? Porque no tentarás a Adonai tu Elohim. ¿Y qué es lo que hace Hasatán? Lo está, lo está tentando, ¿no? Entonces las personas creen que Yehoshua o Yeshua es el Eterno. Pero si uno lee el contexto de Mateo capítulo 4, el mismo Hasatán le dice, ¿no? A mí no me acuerdo dónde estaba. Bueno, estamos en una clase introductoria, digamos, ¿no? Hay una parte donde le dice, si eres hijo del Eterno, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Entonces, cuando uno va entendiendo el contexto, uno dice, pero ¿en qué momento se nos ha enseñado, lastimosamente, pues en el cristianismo, de que Yeshua es el Eterno porque ha sido tentado por Hasatán?
Y cuando uno va mirando los contextos, o sea, uno va viendo el contexto, se va dando cuenta de que hemos sido inducidos por uno que otro verso, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante le dice, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, o sea, si tú eres hijo del Eterno, dice, échate abajo porque, no me acuerdo esta parte, está escrito que a sus ángeles mandará y te van a sostener para que no tropieces, ¿no? Y ahí es donde Yehoshua o Yeshua le dice, no tentarás al Señor el Eterno, ¿no? Pero aquí vemos un error muy grave y el error es que, o sea, el contexto es el siguiente, ¿no? Que Yehoshua le está diciendo en realidad a Hasatán, mira, si yo me aviento, pensando de que el Eterno va a venir y va a mandar a sus ángeles y me van a sostener, me van a cargar, qué sé yo. Entonces, eso es tentar a Hashem, pues, ¿no? Eso es tentar al Eterno, ¿no? Entonces, aquí vemos que es un tema de peleas de escrito está, y el otro le responde, ¿no? Escrito está. Y Joshua le dice, escrito está, y cada uno se dice, escrito está, ¿no? Cada uno le dice, escrito está. Por lo tanto, cuando Yehoshua le dice, no tentarás a Adonai tu Elohim, él está diciendo, escrito está que no vas a tentar a Adonai tu Elohim, porque si yo me aviento, esperando a que me vayan a agarrar los ángeles, eso es tentar a Hashem, pues, ¿no? Entonces, eso sería un poco el aporte que me han estado preguntando. Muchas gracias. Creo que ya llegó Edibardo More. Baruch Hashem, sí, evidentemente, como usted dice. A ver, Edibardo, te quería expresar algunas ideas. Adelante, por favor. Eh, sí, correcto, hermano. Es interesante, pues, el tema este de la inspiración divina de la escritura. Como nosotros ya sabemos, pues, en Timoteo dice que toda, pues, escritura es inspirada y es útil para enseñar. Mas, sin embargo, como usted lo plantea, considerando el tema este de que hasta qué punto algunos escritos puedan decirse que en realidad pues son fielmente inspirados y hasta dónde puede uno medir cuando una persona está escribiendo algo eh, digamos, de sus propias deducciones, o cuando eso viene más bien, digamos, guiado por una fuerza mayor que quizás orienta a la persona, el Ruach HaKodesh, pero en sí, viéndolo desde ese punto de vista, la mayoría de las veces los escritos, prácticamente creo que lo único que fue escrito por el dedo del Eterno fueron los- las ordenanzas en las tablas que vimos en Chabot. Pero de allí lo demás prácticamente todo fue indicaciones que de una manera u otra le daba a los profetas, le daba a Moisés, le daba aquí, allá, y siempre pues la mano humana pues es la que al final termina de llevar esos escritos a un documento y de allí van pasando mucho tiempo y al final del tiempo llega a nuestra actualidad lo que conocemos, que si bien sea cierto, al final actuamos por emuná, porque siempre puede haber cierto sesgo en cuanto a que alguien en todo este tiempo pudo haber cometido un error en algún momento, en alguna traducción, en algún escrito, en algo, y que puede haber llegado a algo quizás que no esté 100% acorde a lo que en realidad pues quería la primera comunidad. No sé si sería un punto en ese sentido de que no todo está perfectamente inspirado por el Eterno. Ok, esa es una observación muy, bueno, quisiera aclararla un poquito. Hace un momento dijimos que no son inscritos donde el Eterno mismo les pide que escriban, pero
sí tienen espiritualidad, o sea, sí tienen un nivel de espiritualidad o un nivel, vamos a decir, tal vez de revelación en cuanto al entendimiento que cada persona puede tener. Porque usted puede recibir revelación estudiando la Torá. Eso no significa que el Eterno le haya dicho, así es la interpretación. Pero usted ya va adquiriendo, va formando un carácter que se mueve de acuerdo a la Torá. Es correcto. Lo que, por ejemplo, usted pone aquí en Timoteo 2, dice, en el verso 16 dice, porque toda la Torá, toda la escritura es inspirada por el Eterno, ¿no? Y útil para, bueno, continúa diciendo que es muy útil para enseñar, redarguir, para hacer que muchas personas corrijan su alma, se salven. Ahora, eh, bueno, esto es algo que también lo vamos a ver seguramente. Morello se debe tener mucha información, yo tengo una información también. Los escritos de Rab Shaul anteceden a los escritos de Matillá y a los escritos de Yohanan, por ejemplo. Creo que el de Meir es el que está por ahí con el de Rab Shaul. Los escritos de Rab Shaul aparecen primero, es decir, que son los que leen primero las personas antes de leer el texto de Matillá. Por lo cual, cuando él dice que toda escritura es inspirada, no se está refiriendo a los textos del Keter, sino que Rab Shaul, como un buen maestro de Torah, al igual que el Mashiach cuando dice escudriñad en las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, o en ellas hallaréis la vida eterna, él no está hablando de Matillahu, de Meir, no está hablando de Gilel o de Lucas, ni de Hechos, de los apóstoles, no está hablando de eso, porque esos textos Yehoshua nunca los leyó, y nunca dijo lean Matillahu o lean Hechos de los Apóstoles, no existían esos textos, sino que a los textos que él se refería era al Tanaj, la Torá, los Nebim, los profetas y los Ketubim, los escritos que son considerados inspirados, con un nivel de inspiración. Por lo cual Rab Shaul nunca está hablando de sus cartas, ni del Apocalipsis, ni del texto de Matías, o está hablando de los documentos que el pueblo de Israel conocía en ese momento. Entonces, cuando dice que toda escritura es inspirada por el Eterno, no está considerando los textos del Keter. Sí, adelante. Sí, Moreste, totalmente de acuerdo con lo que acabas de anunciar. Ahora, en realidad no dice toda la escritura. En el griego, si lo traducimos, dice toda escritura inspirada por el Eterno, ¿ves? No dice toda la escritura, como dando a entender de que el Keter también es inspirado por el Eterno, ¿no? Hay que también decirles a los hermanos que quien compiló el Keter, que ya no lo voy a llamar Keter, lo voy a llamar Nuevo Testamento, fueron los católicos. Ellos lo compilaron y ellos dicen que tiene inspiración divina. Entonces, para refutarles a ellos es muy sencillo, porque está bien que ellos lo hayan compilado, pero los escritos son judíos, para judíos, porque ahí dice bien claro, carta a los hebreos, ¿no? Es para los hebreos, no dice carta para los católicos, dice carta para los hebreos. Luego, Jacob o Santiago dice, ¿no? Yo, Santiago, apóstol de Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus, ¿ve? A las 12 tribus. Las cartas de los macabeos, Macabín, ¿quiénes eran los macabeos? ¿Eran católicos o eran judíos? Los macabín eran judíos, y de ahí los asmoneos que son de la misma dinastía, ¿no? Kefa Pedro dice, yo Kefa Pedro Shaliach, apóstol de Yeshua, a los expatriados, ¿ve? No dice a los católicos, ¿ve? Entonces todas las cartas son judías para judíos. Que ellos lo hayan compilado y luego ellos hayan manoseado ahí las cartas, porque han agregado bastantes versos precisamente para avalar su doctrina, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, si los católicos compilaron escritos judíos,
Entonces la idea era que no te hagas judío, pues no, la idea es que te hagas católico. Entonces habría que manipular esos escritos, o algunos de los versos habrían que manipularlo, y eso es lo que hicieron, ¿no? En Mateo, por ejemplo, tú y yo sabemos que van a bautizar en nombre de la Trinidad, pero no existe, en el primer siglo no existe eso viene a partir del tercer, cuarto siglo, porque ni los padres de la Iglesia Católica, ellos conocían la Trinidad, y eso está ahí en la historia, ¿no? Entonces ellos comienzan a agregar y a manosear y a tergiversar, a desvirtuar los escritos, pero en realidad no es así. Es la Iglesia Católica la que ha inundado de interpolaciones, ¿no? Interpolaciones son agregados, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, a Pablo se le atribuye un promedio de 8 cartas que son escritas por él, el resto no. Y las cartas, digamos, protopaulinas, ¿no? Así se le llama académicamente, ¿no? Protopaulinas, como decía. La más antigua es Tesalonicenses. Dicen que es del 53. Entonces, los evangelios vienen después todavía. Imagínate, 20 30 años después. Entonces, la más antigua es carta a los tesalonicenses. Después, carta a los filipenses también es de Pablo. Primera, segunda de Corintios también es de Pablo. Gálatas también. Filemón y Romanos. Esas serían las cartas auténticas o protopaulinas, ¿no? El resto ya no tienen autoría, sino que en el primer siglo a veces escribía, bueno, no el primer siglo, ya antes, ¿no? Escribían algún documento y le atribuían a alguien importante para que ese documento tenga validez, ¿no? Entonces, eso es un poco la información. Gracias. Bueno, entonces, bueno, yo tengo que terminar con la clase, como les dije. Por favor, el próximo domingo estemos un poquito más temprano, en punto, y vamos a empezar a desarrollar. Lo primero que vamos a ver el contexto de la aparición del Mashiach. Tenemos que irnos hacia atrás. Tenemos que ver en qué contexto nace el Mashiach, cuáles eran las expectativas del pueblo de Israel para ese entonces. Vamos a tener datos históricos y también filosóficos, ¿no? Es decir, qué esperaba el pueblo de Israel. Porque bueno, no vamos a entrar en detalles hoy, pero ya el próximo domingo sí vamos a entrar. Yo les quisiera pedir, por favor, que se traigan un cuadernito, cómprense un cuadernito solamente para los apuntes del Keter, y ustedes nos van a ayudar también a investigar. Pero el día domingo los necesitamos ya con los cuadernos, y que tomen apuntes, porque todo lo que tratemos de enseñar vamos a tratar de respaldarlo con alguna información escrita. Hay algunas cosas, como les digo, se sobreentienden que vienen de la Torá, pero a veces no lo vemos. Ahí también tal vez no tengamos los documentos como los del Talmud u otras enseñanzas, pero sí lo vamos a poder relacionar. Entonces, bueno, con esta sugerencia yo quiero poner fin ya a este tiempo. La verdad, como les digo, estoy muy, muy apretado de tiempo, y ya estoy viendo que en el otro grupo no sé qué estarán diciendo, si me están llamando, me están nombrando o no, pero yo tengo otras clases. Entonces el día domingo vamos a tratar de estar a las en punto, máximo hasta las 7:15 vamos a estar desarrollando los temas. Y cómprense un cuadernito solamente para los apuntes del Keter. Aprendamos un poquito de historia. Y después vamos a entender por qué Ananías en el templo, cuando lo ve a Mashiach, bebecito, chiquitito, ya se alegra porque supuestamente el Eterno le concedió ver al que iba a ser el libertador de Israel. ¿Por qué dijo eso él? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Entonces, para eso tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Tenemos que ir un poquito hacia atrás y relacionar algunas cosas en la historia del pueblo de Israel previo a la manifestación, al nacimiento de Yehoshua, el rey de Israel. Bueno, quiero agradecerles por su participación. El día domingo, entonces, vamos a comenzar ya oficialmente. Esto fue a manera introductoria. Los esperamos, y que sea de verajá para todos. Sus aportes de ustedes, sus participaciones de ustedes también son muy importantes. Vamos a mandar una guía de lo que vamos a enseñar el día viernes,
para que ustedes vayan viendo y tomando algunos datos que no sean necesarios, ¿ya? Entonces, dicho esto, lastimosamente yo tengo que retirarme, tengo que cerrar la sala. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom y bendiciones para todos.